Enoc vivió tan cerca de Dios, que en lugar de enfrentar la muerte fue llevado directamente al cielo. Se le conoce como el hombre que no murió, un misterio bíblico que abarca generaciones y continúa inspirándonos hasta el día de hoy. Al principio, el mundo era una tierra joven, palpitante bajo el peso de las primeras generaciones humanas, que estaban más cerca de Dios que cualquier generación futura. Pero, con el tiempo, la humanidad comenzó a alejarse, día tras día, de la esencia de aquel que los había creado. Los descendientes de Adán y Eva se extendieron por toda la tierra, multiplicándose y construyendo sus vidas. Pero con su crecimiento también surgieron la corrupción y la violencia. Eran tiempos difíciles, tiempos de oscuridad creciente. Y fue en esta época, marcada por el esplendor de la creación y la decadencia del hombre, cuando Enoc vino al mundo. Nacido del linaje de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en su sangre la misma herencia de aquellos que una vez caminaron en el jardín del Edén. Mientras el mundo se hundía lentamente en la oscuridad moral, Enoc creció diferente a los demás. Desde joven, sintió una profunda inquietud en su espíritu, una necesidad de buscar a Dios cuando la mayoría lo había olvidado. Mientras muchos se dejaban llevar por la violencia, la ambición y el orgullo, Enoc caminaba en dirección opuesta, guiado por una voz interior que no era de este mundo. El muchacho pasaba horas contemplando el cielo, maravillado por la grandeza de la creación. Mientras otros veían simplemente nubes y estrellas, él veía señales, recordatorios silenciosos de la presencia del Creador. Y fue en esos momentos de soledad, lejos del ruido de una humanidad cada vez más corrompida, que su corazón comenzó a alinearse con el de Dios. Con el paso de los años, Enoc se convirtió en un hombre lleno de sabiduría, paz y una fe inquebrantable. No era un líder militar, ni un gobernante, ni un hombre de riquezas. Era simplemente alguien que decidió caminar con Dios cuando el mundo caminaba en la dirección contraria. Su relación con Dios no era ritualista ni impuesta por tradición. Era una amistad, íntima y profunda. Enoc no solo hablaba con Dios, también escuchaba. Y Dios, viendo la rectitud de su corazón, le revelaba misterios que nadie más podía comprender. La naturaleza del bien y del mal, el propósito de la humanidad, y el futuro de un mundo que se hundía lentamente en su propio pecado. Mientras la tierra se llenaba de violencia, Enoc se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. Muchos se burlaban de él, otros lo llamaban loco, y unos pocos buscaban aprender de su sabiduría. Pero él nunca se apartó del camino correcto. Sabía que caminar con Dios era el único camino que conducía a la vida. Con el tiempo, Enoc entendió que Dios tenía un propósito especial para él. No sabía exactamente cuál, pero lo sentía en lo profundo de su alma. Y un día, mientras caminaba en medio del campo, la presencia de Dios descendió de una forma que jamás había experimentado. Lo envolvió una luz pura, brillante, suave y poderosa al mismo tiempo. La tierra pareció detenerse. El viento cayó. El mundo quedó en silencio. Y entonces ocurrió lo imposible. Enoc no murió. No cerró sus ojos, no exhaló su último aliento. Fue simplemente llevado. Trasladado por Dios a un lugar donde la muerte no podía tocarlo. La humanidad vio desaparecer a un hombre, pero el cielo ganó un amigo. Después de la misteriosa desaparición de Enoc, el mundo nunca volvió a ser el mismo. La gente quedó confundida, temerosa, dividida. Algunos decían que Dios lo había tomado como un acto de juicio contra la humanidad. Otros creían que era una señal de esperanza, una prueba de que aún había salvación para aquellos que buscaran al Creador con sinceridad. Pero todos coincidían en algo, nadie había visto jamás un milagro semejante. Las historias sobre Enoc empezaron a viajar de pueblo en pueblo, de familia en familia, creciendo con cada generación. Los ancianos hablaban de él alrededor del fuego, diciendo que era un hombre que caminó tan cerca de Dios que la muerte no pudo alcanzarlo. Los niños crecían escuchando su nombre como si fuera una leyenda viva, un recordatorio de que Dios todavía hablaba con los hombres. En los corazones de unos pocos fieles, su historia encendió un anhelo profundo. Si Enoc había podido caminar con Dios, ¿por qué no ellos? Y así, en medio de la corrupción que seguía aumentando en la tierra, surgió una pequeña generación de hombres y mujeres que buscaban imitar la fe del hombre que no murió. Pero mientras unos seguían el ejemplo de Enoc, otros se hundían aún más en el pecado. La violencia se multiplicó. La injusticia se volvió común. Los hombres construían ciudades no para honrar a Dios, sino para enaltecer su propio nombre. La arrogancia se convirtió en el nuevo idioma de la humanidad. Fue entonces cuando, en la esfera invisible del cielo,
un consejo divino observaba la situación de la tierra. Los ángeles, testigos de la caída humana, recordaban aún la fidelidad de Enoc, ese hombre que había brillado como un faro en medio de la oscuridad. Y algunos de ellos se preguntaban cuántos más serían capaces de caminar con Dios en medio de una generación tan corrompida. Mientras tanto, en un plano que los ojos humanos no podían ver, Enoc vivía delante del rostro de Dios, en una dimensión donde la muerte no existía, donde el tiempo no tenía poder, donde la pureza era tan intensa que cualquier sombra desaparecía. Allí, Enoc fue recibido no como un extraño, sino como un amigo. En la presencia divina, su entendimiento se abrió. Comprendió el diseño de los cielos, la razón de la humanidad, y los misterios que antes solo intuía durante sus caminatas en la tierra. Su alma se llenó de una paz tan perfecta que ningún ser humano había sentido jamás. Y allí, en ese lugar sagrado, Enoc escuchó la voz de Dios una vez más, una voz que no retumbaba como trueno, sino que envolvía con ternura. Tu vida será un testimonio eterno. El mundo recordará que caminar conmigo es caminar hacia la vida. Mientras tanto, en la tierra, el pecado seguía creciendo como una sombra interminable, preparando el escenario para un juicio sin precedentes. Pero la historia de Enoc quedaría como un faro en medio de esa oscuridad, una señal de que Dios siempre deja una luz encendida para quienes desean encontrarlo. Y así, la desaparición de un solo hombre cambió la historia del mundo para siempre. Después de la misteriosa desaparición de Enoc, el mundo nunca volvió a encontrar la calma. Lo que había ocurrido no podía explicarse con palabras humanas. Ni siquiera los más sabios pudieron comprenderlo. Un día estaba ahí, caminando entre los hombres. Y al siguiente, había desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro. Durante los primeros días, las familias cercanas a Enoc lo buscaron incansablemente. Exploraron montañas, bosques, cuevas, senderos, ríos. Buscaban huellas, señales, restos de su ropa, cualquier indicio. Pero no encontraron nada. El mundo entero quedó dividido entre el asombro y el temor. Para muchos, su desaparición fue un aviso terrible. Dios se había llevado al único hombre justo porque la humanidad había caído demasiado bajo. Para otros, era la prueba más hermosa de que Dios aún caminaba entre los hombres, observando, guiando y extendiendo su mano a quienes lo buscaban con un corazón sincero. Pero sin importar la interpretación, todos coincidían en algo esencial. Nadie, en toda la historia de la humanidad, había visto un milagro semejante. Y cuando un milagro así rompe el silencio de los tiempos, sus ecos viajan más lejos que cualquier voz. Estrella blanca mediana. El nombre de Enoc se vuelve un fuego vivo. Las historias sobre Enoc comenzaron a transmitirse de generación en generación. Los viajeros repetían su nombre con reverencia. Los cazadores narraban su desaparición mientras descansaban bajo las estrellas. Las mujeres contaban su historia al moler el grano, como si fuera una enseñanza que no podía perderse. ¿Y los ancianos? Los ancianos lo mencionaban cada noche frente al fuego. Él caminó tan cerca de Dios, que la muerte no pudo alcanzarlo. Para los niños, Enoc se volvió un héroe. Para los justos, un faro en medio de la oscuridad. Para los rebeldes, una advertencia que no querían escuchar. Pero para todos, un misterio que desafiaba la lógica del mundo. Con el paso del tiempo, su figura se volvió una leyenda viva. No una fábula. No un rumor. Sino una llama encendida en el corazón humano. Estrella blanca mediana. La tierra oscurece, pero una semilla despierta. En medio de la violencia creciente y la corrupción que se multiplicaba como una sombra interminable, hubo quienes comenzaron a preguntarse: si Enoc pudo caminar con Dios, ¿podríamos hacerlo nosotros? Y esa simple pregunta transformó la historia. Porque mientras la mayoría de los hombres llenaba la tierra de injusticia, sangre y orgullo, un pequeño grupo empezó a reunirse en silencio. No buscaban fama. No buscaban poder. Solo querían encontrar a Dios como Enoc lo había encontrado. En la quietud del alma, en la pureza del corazón, en cada paso del camino. Cada noche, un nuevo rostro se sumaba. Cada día, alguien contaba cómo la historia de Enoc había despertado algo dentro de él. Una nostalgia. Un anhelo. Una certeza profunda de que la humanidad no había sido creada para vivir en tinieblas. Así nació una generación distinta. Pequeña. Perseguida. Pero firme. Un remanente que buscaba caminar con Dios en medio de una época saturada de maldad. Y aunque eran pocos, su fe era tan intensa que el cielo comenzó a observarlos. Estrella blanca mediana en el cielo,
un consejo divino observa la tierra. En un plano invisible para los ojos humanos, el cielo entero contemplaba la situación de la tierra. Los ángeles que habían visto la fidelidad de Enoc recordaban su caminar, su humildad, su devoción. Y algunos se preguntaban, ¿habrá otros como él? ¿Habrá más corazones capaces de permanecer fieles en medio de tanta oscuridad? Los ángeles observaban cómo la humanidad se dividía entre la luz y las sombras. Cómo algunos se hundían en la arrogancia, edificando ciudades solo para engrandecer su propio nombre. Como otros robaban, mataban y destruían sin remordimiento. Como la violencia se había vuelto el lenguaje natural del hombre. Pero también veían, escondidos entre montañas, valles, desiertos y chozas humildes, a los pocos que seguían el ejemplo de Enoc. Personas que oraban. Personas que lloraban buscando a Dios. Personas que se negaban a rendirse. El cielo lo veía todo. Y la historia de Enoc se convirtió en una chispa que encendía esperanza en la corte celestial. Estrella blanca mediana Enoc en la dimensión donde la muerte no existe. Mientras la tierra continuaba su deterioro, Enoc se encontraba en un lugar donde ninguna sombra podía alcanzar. Un plano donde el tiempo no tenía poder. Donde no existía la corrupción. Donde la pureza era tan intensa que cualquier oscuridad se desvanecía al instante. Allí fue recibido no como un intruso, sino como un amigo. Y en esa cercanía divina, Enoc comprendió los misterios más profundos. El propósito de la humanidad. El diseño del universo. La razón del corazón humano. Y mientras lo entendía, una paz perfecta llenaba su alma, una paz tan pura que ningún hombre en la tierra había experimentado jamás. Entonces, en medio de la gloria eterna, Enoc escuchó la voz de Dios una vez más. No como un trueno que sacude montañas, sino como un susurro lleno de ternura. Tu vida será un testimonio eterno. El mundo recordará que caminar conmigo es caminar hacia la vida. Estrella blanca mediana, una luz encendida en medio de la oscuridad. Mientras la tierra seguía hundiéndose en el pecado, la historia de Enoc continuaba encendida como una antorcha en la noche. Una señal de que Dios nunca deja a la humanidad sin esperanza. Una prueba viva de que aún en los tiempos más oscuros, Él siempre reserva una luz para quienes desean encontrarlo. La desaparición de Enoc fue más que un suceso misterioso. Fue un mensaje para generaciones enteras. Un llamado. Una advertencia. Una promesa. Y así, la vida de un solo hombre cambió el destino del mundo para siempre. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más historias.